Que es la que mi gente, ya ustedes saben que si aquí con los muchachos en Comics Anime Film Entertainment vamos a estar hablando hoy, o más bien un trailer reaction / de lo que nos va a esperar los próximos animes que vienen en el 2022, la temporada de primavera, ¿verdad? Sería, sí, la temporada de primavera, los temporada animes de primavera más esperados. Vamos a ver si están en los top 10 ahí más o menos. Vamos a ver. Vamos. Antes de empezar, ¿cuál ustedes tienen en la mente que ustedes creen que estén en esta lista? Shield Hero. Boku no Hero Academia. Obviamente. Yo creo que no está ahí. Yo creo que no está ahí. Ok. Yo no sé. ¿Cómo era que se llamaba? Se me olvidó el nombre. Skeleton Knight. No, Jujutsu Kaisen. Pero esa es la película. Esa es la película. Bueno, no La sé si que hay como... Es anime, es película. Black Clover, llegará a Black Clover. ¿Cómo no lo va he a visto en ser? las listas. No creo, va. Black Clover está muy adelantado y lo que queda sería nada. No creo que lo van a tirar tan rápido. Yo le doy como que 6 meses más, el año que viene, papi. Dar un break. No. Ay, yo me tengo que poner el día con eso. Se tardaron casi 2 años y medio, 3, para tirarlo. Bueno. Pero eso, mira, eso va a quedar así. Exacto, así mismo va a quedar. Ok, pues dale, ya tienen más o menos. Ok, pues voy a poner el videito rapidito. Déjame quitarle aquí. Sport show, the newest football sensation, Ashi. Es lo mismo, pero no es como de soccer. I can think of Captain going Blue Lock, but it's sorely missing that one title that everyone is no me interesa. Salió una película bien chévere que era más o menos lo mismo. That sort of title. Ashi, frankly speaking, doesn't seem to be on that trajectory. Still, it's a show that sports fans Shaolin, very interesting sports anime. Eran monjes. ¿No te acuerdas lo de soccer? Que eran monjes y schools and starts dabbling on the actual big leagues. It's a determination. Espérate, ¿cómo es? ¿Tú no viste esa película? Era como... Sí, Shaolin. Sí. Hablando de Shaolin Soccer, no confunda. Shaolin Soccer jamás va a ser como esto. No. Perdóname, la película estuvo brutal. No, aquí pueden hacer muchas más cosas, obviamente, pero no sé. Me gusta. Yo he visto a que algunos de deporte y no se exageran haciéndole power-ups en los deportes, no que yo sepa, los que yo he visto. He visto Haikyuu, he visto de cycling, de natación y de baloncesto. Si se enfocan en la técnica, si se enfocan en las técnicas y las cosas famosas del soccer, posiblemente pues tengan fanaticadas, pero la de Shaolin es como ver un anime, qué sé yo, sí. Goku, sí. Power Up. Seguimos, perdonen. And redemption that creates an atmosphere that's familiar yet ultimately different. After all, this one's all about as compared to the most extended the sports anime gives our heroes. Overcoming adversity and turning disappointments into paths of greatness. Typical sports Aesop's, if you ask me. Whether it will etch its name as one of the next big sports titles, well, that remains to be seen. Todos los animes se están pareciendo. In the 9th slot is Tomodachi Game. Here's something I've taken some interest in for some time now. Tomodachi Game, if you were to ask me to game psicológico. Danganronpa, or quite frankly, a lot of those edgy trust and betrayal games. Friends are forced to play a high-stakes game when there's a hidden antagonist and they experience the gradual fracturing of their seemingly all-powerful bonds. Seems to be the niche, edgy hit of the season. While not quite as violent as the titles that have had that description, you know, like Platinum End, Darwin's Game, Battle in 5 Seconds, Liar Game, and such like that, I can guarantee that Tomodachi Game can bring about the same type of vibes these shows have. Having read the manga, I also like how cleverly the games get thought out, and it was a joy seeing the characters express themselves throughout the games. Looking to be a cult hit this season, Tomodachi Game pero si lo está comparando con esos animes, debe ser bueno entonces. No me está llamando mucho la atención. Parece Oh My Goddess.
It's about time for one of those shows again. Ah, se Time murió. travel. The chance to redo what you did wrong in exchange for the chance of a happy ending. The first few preview pics may not give off this impression, but Summertime Yeah, Render Yo pensé que era algo de nadar. using the time travel through death concept. The premise is simple. travel, me Shadows gustó. threaten to doom an island, and Shinpei must use his powers of time travel to find the root cause of the destruction and save Esos everyone. me gustan. No sé por qué, pero me gustan. ReZero. I'd gladly Que say ella that tiene una Summertime pistola en la Render has won over cabeza. the title by eventually introducing higher stakes and limitations to the power, marking the Mira. race to the finish line a very exciting run that I can't put down. Indeed, it's a manga that I binged on in a couple of days, so I'm very Oh. hyped for the title. YouTube I me hope va that de the esto. anime version just does it justice too. Interesante. Hay uno que yo vi que es bien parecido a ese, ¿verdad? No sé si es el mismo concepto, pero por esa parte donde tú vas a un bosque, específicamente de Japón, este muchacho, ¿verdad? Va no me acuerdo el nombre específicamente, va a este bosque y se consigue un espíritu que es mujer o algo así, y aparentemente no puede tocar a humanos porque si no, él desaparece. Y hacen una amistad bien larga, comparten y todo, pero no se pueden tocar porque si una vez toca un humano, muere. Y de casualidad, cuando están de adultos, qué sé yo, toca a un humano sin querer y empieza a desaparecer y pues Eso está muy triste. No, pero está bien chévere, como ellos se conocen, ella no sabe que es un espíritu, entonces él los viene a visitar. Y Ok. no es el mismo concepto, pero cuando tiene que ver con el bosque, es bien interesante. Vamos a ver. My Audio. favorite harems, Date A Live. Third time's the charm, I guess. Originally slated to air as early as late 2021, Date A Live's fourth season had a rough going. 2 delays, but it looks like we're all set for it to go this spring. With this being the fourth installment of a franchise, I guess it's better to talk about the premise from the get-go. ¿Sabes qué se me parece, verdad? Something like World God Only Knows, with lots of badass powers and battles. Date A Live is a fun series that combines some crazy elements that somehow work so well together. The dating sim thing, the tuning fights, it's a show that's emblematic of what the scene El de los músicos. I'm so glad it's still going strong to this day. This season now takes the team to the next two spirits. Ashido tries to solve the puzzle of love with spirit Mukuro. The last few revelations about the world begin to unfold as the show begins to head towards the end game. One that would honestly take around another season or two. Los espíritus con espacio. For a franchise with moderate international popularity is a Estaba lot. bien hasta que salieron afterwards, though. Just for a full adaptation. Date A Live Fever is still going strong in Asia, so I'm keeping my Por eso, next at number 6 on the por list eso is yo siempre he dicho Cutie. que Sword Art Online, cuando meta las naves, va a dañar Sword Art Online. Fortunate guy, coming home every day with nothing but disappointment. Only one thing can save you, right? Yep. Oh my God, qué linda. Perfect girlfriend. Shikimori, in a lot of ways, is that. Confident, faithful, athletic, and caring. Not to mention a complete beauty, too. But how would you deal with a girlfriend who can also be so cool in the most frightening way possible? Anime. Yes, it's the seasonal rom-com that pairs opposites la mirada. Having read de molesta. Déjame possible. Yes, it's the Ricky. Dame darle aquí un momento. But how would you deal with a girl? No sé por qué lo veo y ¿A qué te estás acordando? no sé, yo creo que es el color rosita ese que me ¿Te parece a Sakura? No, no es Sakura, es que no parece anime. Tiene tendencia de anime, pero no parece anime. Es por los ojos. Los ojos no están delineados, están como como un robot parece. Como... Y los colores, es que los colores están bien brillantes. Están bien brillantes y me acuerdo, ya sé lo que es. No me hagan caso, es que mi nena veía mucho, ¿cómo se llama eso? My Little Pony. Sí. En serio. Es verdad, si tiene los ojos a los ponis. Sí, veo y veo My Little Pony, sorry, no, girlfriend no. who can also be so cool in the most frightening way possible. Yes, it's the seasonal rom-com that pairs a mismatched couple. Opposites do attract, and having read some of the manga, say that seeing the beta and shy male character interact with this very commanding beauty of a girlfriend is a joy. It's a very enjoyable slice of life.
and I'll put some slight yandere alerts out for you. Shikimori Oh, has una psycho, una tóxica. Ya, por eso yo pienso que es como una this tóxica. season. No! Action! This one surprised me. I knew It's everyone season was waiting two. for Tommy-san, and it's one of the best shows of its season, so I was a bit bummed that it split core. But we don't have to wait any longer, as we'll finally have the continuation of this sweet school comedy. And I think it deserves it. The first season is a very fun and cute comedy that hoists up the social anxiety angle as its hook, and it works spectacularly. The episodes, while some being slow in actual developments, were never a chore to watch, as the characters are so charming and engaging. I'd also love to give a shout out to the series production qualities with its visuals and no sounds. puede. Will we Ella see te more puede of the same in escribir, pero season hablarlo, 2? ¿no? Will we get more developments in the Hablar, relationship ¿hablar between qué? Cardano Hablar, or formular palabras, responding yes? And I'm Ella really te lo looking puede forward escribir, to it. pero no puede pronunciar las palabras. Fourth on our list today is the movie Bubble. Bubble. Mm. Let me burst Okay. that bubble. I've talked about this before, and as its release nears, I've retained those positive impressions for Alright. Bubble. A Además, brainchild esa of some es of the brutal. brightest minds in the Sí. industry, Bubble, in my thought, is a movie showcasing youthful energy. Taking place in a Tokyo that's been isolated, the movie deals with people who've since taken up parkour to battle each other, jumping from building to building. It's also the story of a fated meeting between parkour prodigy Hibiki and Uta, a girl with powers. It's hard ¿Qué? not to get excited with the trailer that's dropped. The whole ¿Qué thing dijo? just looks ¿Ya breathtakingly qué? beautiful, and I like how the art and animation managed to capture the thrill of a sport. Eso, such as no lo voy a parkour. ver. The plot itself doesn't seem to be Eso yo lo anything puedo ver. unique. As I always say, execution is king in these kinds of things. Will it be able to ride the hype into becoming the best standalone anime movie in 2022? It's honestly too early to tell, but the Sí. potential is there, and with these amazing creators at the helm, Tiene un buen potencial. お前にも聞こえる Sí. Pero más potencial ¿Qué? tenía Bell. Mira, cayó 3. Shield Hero. It's an isekai that I really liked. People looked forward to it, and it had its fair share of controversies back then. Funny to think that what Shield Hero had to go through is pretty much child's play compared to the stuff that's happened to other titles since then, but I digress. Overall, Shield Hero is a nice isekai that mainly thrives on the dynamic of its lead party. Shield the first Hero. season was a joy to watch, not only due to the redemption arc and the payoff, which is covered in a satisfying moments video of mine, by the way, so check Una that out, but also pregunta. because of how Naofumi and Uh-huh. Raftalia Espérate. grow and play off each other as characters. Dime. Shield Hero, ¿verdad? Fantástico, segundo season. Ujú. La historia que vayan a introducirla, ¿tú crees que llegue a las expectativas? Porque estoy viendo el season primero y me está atrayendo simplemente porque él lo rechazan, básicamente. Todavía estoy a mitad, no he terminado, pero lo rechazan y él se esfuerza. Pero ahora que ya tiene como que todos estos poderes, ¿verdad? El segundo season se va, El va a ser segundo season va a ser más, o sea, se va a basar en lo que tienen que hacer ahora, que ya saben poco más de los raids, de las cosas que están pasando. Exacto. Ok. Porque no te voy a No, decir más nada para no dañarte. Sí. a no ver, te puedo pero es que decir. pues, puede ser que todo el mundo está diciendo, el segundo season, pero a veces el segundo season, como la serie favorita de Casey, pues El segundo season. te ¿De qué decepciona, ser? sí. Sí. Déjalo, Nada. déjalo. A él le Te perdía. decepcionó. ¿No? ¿No te La- acuerdas? el anime Promised favorito de Neverland. Casey, ¿No ¿Ah? te acuerdas de Promised Neverland? Es que yo entendí serie, no anime, perdón. perdón, el anime. I'm very excited for the second season because after the ride that was the Kalmira Island arc, we'll be seeing the team take on the Spirit Turtle. Oh, some Así cool nosotros people in the hicimos past un will also be video making a much reaction return de as esto. powerful allies. I won't Sí. spoil it for you, but I'm sure some of you can already guess who that might just be. Me. Ah, Mira, y Bendito. eso de la tortuga se parece Es- también al Avatar de las Airbender. No, Es un el, poquito. Un poquito. el otro. ¿Cuál era la muchacha? Se me olvidó el nombre. Pura. Cora. The Legend of Korra explican, ¿verdad? Cómo estuvieron los poderes y hablan de las tortugas. Oh. a mí me molestó Cora y la gente va a decir qué machista, que sí ni qué. Ya sé No lo que es vas por a decir. machista. El final lo dañó todo. No. Ah, no ¿Qué es tú por entendiste eso. al final? ¿Qué pasó al final? Acuérdate que cambiaron también el final. ¿De qué final estamos hablando? ¿Qué final? Sino que salió en el ¿Quién anime. Ellas se besan. Pues, No, eso no lo presentaron en el anime. sí. Se lo presentaron en el manga.
El anime lo hicieron y después cambiaron el final. El final lo cambiaron. Yo me quedé, ¿what? ¿En serio? O sea, el final yo entiendo, lo que pasó fue que las pusieron a ellas dos para irse para el mundo espiritual. Pero no, ahí fue que se quedó. Yo no vi nada. Pero es que ella lo dijo un principio, yo no quiero estar con ella, y la otra lo dejó también. So, ahora las dos están juntas. Porque no nos vamos de vacaciones. Y se van juntas. Ajá, y se agarraron de mano y salieron para el portal y ahí se acaba. Pero pues el manga hicieron otro final alterno. Que se besan. La diferencia es que ahí no se besaron y acá sí, pero Sí, tú pero le das ahí otra tonalidad. A mí no me Anyway, molesta. a mí me No me- gustó. A mí Avatar. me Cora. estuvo. Estamos hablando de Cora. está No sé bien, qué es. pero La que para le los sigue gustos, los colores. Exacto. Yo no he visto Avatar tampoco. pues. Que tú Si no no que. has visto Ay, Dios, Avatar, no puede ser. Mira, si le empiezas a preguntar a los animes y los mangas que no ha visto, te da un patatú. Ay, Dios. No lo vamos a digas. seguir. Esa es buena, yo quiero verla. ¿Cuál? Esa. Spy X Vaya Family. 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 外交しかり相手を知ることが和平への第一歩 Talk about a show of wacky elements. Spy Family is quite the wild one, putting together three peculiar individuals in a pretend family, all for the sake of their missions. A spy, an assassin, and a psychic girl. This short looks like a recipe for a lot of fun adventures ahead, both in their respective assignments and trying to keep their Animación me identities a gusta. secret. Besides the setup, I find watching this family go through their mundane lives to be very entertaining. You see, they may be specialists in their fields. When it comes to everyday stuff, they tend to be some of the most hilariously clueless and oblivious people out there. Surprisingly wholesome and very funny, Spy Family is the action comedy that we all needed. People are awaiting its grand debut into the anime world, and rightfully so. Probably going to be the best new anime this season will have to offer. ダメだ Me llama la atención. Lo que no me gusta es la asesina. Yes, Kaguya, Miyuki, and the rest of the gang are back at it again with Wow. a third season, this time subtitled Kaguya-sama Ultra Romantic. It's been quite a long road for Kaguya-sama, but with all these anime seasons and the immense popularity that doesn't look to be waning anytime soon, it's safe to say that Kaguya-sama is probably the iconic rom-com of this generation. The galaxy brain battle between our two leads has enthralled anime fans worldwide, and things just keep getting crazier with each season. New characters get introduced, new developments turn the status quo over its head, and there's a lot of fun to be had. We still see many exciting arcs and segments from the manga to see animated. ¿Sabe cómo The soy yo third con los season will have a romances? lot more of that. I know. After all, things are starting to heat up with the relationship between our leads. Who will be the breakout star character of this season? There's only one way to find out, and that's by tuning into the third season. ¿Verdad? Eso es lo mejor esperado. Sí. You have Kaguya-sama as your most anticipated. Esto es lo más esperado, pero- Ese último. De verdad, te voy a decir cuál me interesó a mí. El de la familia espía, obviamente Shield Hero, y había otro de la familia espía, y el otro era El del tiempo. El El del del tiempo. que va en el tiempo, El ese tiempo. mismo. ¿Cómo se llamaba? Ajá. Ese me Fíjate, el de interesó. Soccer a mí me llama la atención. Es que como a mí me encantó Haikyuu, no quiero ver otro que después me ponga... Pero siento que en algún momento voy a ver un anime que es basado como el juego ese de Mario, el de soccer. Que tiene poderes. Summertime Render, Summertime Render. Ese mismo. Ese. Summertime. Y voy a ver el de la novia, Psycho. No es Psycho, el de la novia, El de la tóxica. de la tóxica. Bueno, mi gente, yo sé que me tardé un montón en esto, pero eso es lo que viene ahora para primavera. Bueno, los más esperados. Los más esperados. So, Para mí no, pero pues, ¿sabes? Tú siempre estás tengo pendiente. 3 de 10. Está bien. Pero nada, en verano no hay casi nada bueno. No va a venir Uy, nada. yo estaba chequeando las listas contigo ahorita, oh my God, en verano casi no. Lo único bueno que va a venir es Jujutsu Kaisen, después Shield Hero, que sale ahora en abril 22. Luego de eso, estoy esperando quizás el season de Bleach, si sale Bleach. Sí este año. sale. Estaba en la lista, pero decía later, no tenía como un día en específico. Bleach si sale. Y de ahí en fuera, Yo estoy esperando Demon Lord. Overlord.
Ah, perdón, sorry, Overlord. Porque siempre los Demon confundo. Lord. Overlord, Overlord. season 4 o Overlord 4. Digo season, pero es Overlord 4. Pero nada, mi gente, comenten abajo cuál usted está esperando que salga, cuál a usted le gusta, comenten abajo. Así que gracias, muchachos, por acompañarme en este revolú que hice hoy. Pero hey, quería saber qué venía por ahí, así que solamente 3. ¿Cuántos a ti te gustaron? 4. ¿Y a ti? Ninguno. Oh, sí, te gustó el de romántico ese. Oh, a ti te gusta el del tiempo. No, espérate. Pero es la escenografía, No, Bubble, pues, de parkour, le gustó. Bubble. sí, pero Tú no. sabes cómo es Héctor, que él Sí, es bien yo soy difícil. bien maniático. Sí, bien manera, está peor que yo. Dale, mi gente. Pues nada, nos despedimos aquí de café, mi gente. Ustedes saben, suscríbete, dale like. Primero dale a las notificaciones para que te acuerdes cuando salen nuestros próximos videos. Así que nada, como siempre nos despedimos de café. Peace.